Creo que ahí ya empezó, estamos empezando a grabar. Espera un momentito. Bien, entonces decíamos de que lo que vamos a hacer en esta clase es explicar, bueno, unas herramientas, yo las considero hasta cierto punto pues básicas, pero son importantes a nivel, digamos, externo, son muy buenas herramientas, a pesar que son gratuitas, no significa que sean malas. Si no vamos bien, pues hay que saberla, manejar ciertas configuraciones por el hecho de que son gratuitas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de presentarle a ustedes una herramienta para hacer la construcción de un pequeño datamart, un datamart básico, ¿sí? Y esto pues que sea de insumo para la siguiente tarea que vamos a hacer. Le voy a pedir que presente un informe. Y todo esto con miras a presentar una exposición como habíamos planificado en cada parcial, ¿no? Entonces desde ya les comunico que vayan, pienso yo, comunicándose, vale la redundancia, entre ustedes para que vayan conformando grupos, ¿no? De 3, 4 personas y a ver si es que pues esa exposición la hacemos. Ojalá ya nos podamos ya iniciar pues en la modalidad presencial, ¿no? Ahora estamos con las obras que conocemos dentro de nuestra institución, así que desde ya les comunico eso, ¿no? Bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, presentarle una herramienta bastante conocida llamada Pentaho. Bueno, voy a tratar aquí de resumir bastante porque son herramientas demasiado grandes, pero yendo al grano, lo que necesitamos para arrancar es que esta plataforma como Pentaho está a la vez conformada por un sinnúmero de, de otros programas. Entonces, no es necesario incluso instalar toda la plataforma. Entonces, todo eso quiero aclarar. He seleccionado esta herramienta, ¿no? Ustedes pueden seleccionar cualquier otra, no hay ningún problema. Entonces, lo que voy a hacer es, primero incluso presentarles dónde pueden descargarla y todo eso para que todos pues, hablemos el mismo idioma, ¿no? Si desean, obviamente, irse por este camino que voy a presentar. Entonces, dentro de Pentaho, dentro de esta plataforma de Pentaho, hay un pequeño programa llamado Pentaho Data Integration. Eso significa PDI, ¿sí? Pentaho Data Integration. Un código, esto se conoce también como un código llamado Kettle, como ustedes ven ahí. Entonces, digamos que el nombre largo, el nombre oficial es PDI, Pentaho Data Integration, o el nombre código Kettle, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí es presentarles dónde se puede descargar. Si ustedes desean, pues, incluso si tienen su máquina y tienen ahora un internet un poco, un buen ancho de banda, digámoslo, ¿no? Pueden irse a esta página, si ustedes ven abajo. Entonces, recuerden que esta diapositiva ustedes la pueden encontrar en la semana 4 de Moodle. Entonces, justamente he actualizado, por eso, digamos, la he subido justo hace poco tiempo, porque he actualizado justamente para ustedes, porque todo ha cambiado, ¿no? Ya esta presentación en la página web ha cambiado, no era como antes, ¿no? Entonces, bueno, la empresa que hace esta plataforma se llama Hitachi, ¿sí? Y ustedes pueden directamente darle clic a esta dirección. Mire que yo le he colocado justamente para que ustedes pues ganen tiempo, ¿no? He hecho este trabajo para ustedes, para que no estén buscando. Desde luego sí que desean esta plataforma. Entonces, así como para explicar detalles muy breves, a ver, Pentaho tiene su versión que hay que pagar, pero también tiene su versión gratuita, que es justamente la que se conoce como Pentaho Community Edition, como ustedes ven aquí, ¿no? Es todo lo que es, digamos, de la comunidad, community, y esa palabra pues hace relación a programas que son, bueno, son libres, ¿no? Donde el código se puede compartir, etcétera, ¿no? Más o menos esa es la idea. Entonces, fíjense de que, a ver, déjenme por acá, a mi derecha he colocado la página web, es bastante grande, a lo que ustedes le dan clic, y a mi derecha ustedes pueden encontrar un sinnúmero de aplicaciones dentro de la plataforma Pentaho, ¿no? Por ejemplo, para hacer reportería, está el reporting, para hacer los famosos, las visualizaciones, dashboard visualization, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto conforma la plataforma Pentaho. Repito, no es necesario estar instalando cada uno de estos, no.
¿sí? No es necesario. ¿Qué es lo que necesitamos? No sé si pueden apreciar, acá arriba está, bueno, a mí me estorba un poco la barra de Zoom, ya la he movido, pero... sin embargo, ustedes tienen la diapositiva, ustedes van a encontrar que lo primerito que está acá es justamente Ketle, ¿no? Lo que acabamos de decir, llamado PDI, y es lo que me permite hacer la famosa operación ETL, que es lo que me interesa, que ustedes también, bueno, pueden practicar, incluso por su cuenta van a ver que es bastante sencillo. Ya no es como antes, digamos en mi tiempo, donde realmente era full código SQL, ¿no? Una construcción realmente, bueno, también bonita, ¿no? Porque se pasaba mucho tiempo distraído. Ahora con esta herramienta, pues, digamos que lo que antes se demoraba a veces una semana y ahora ustedes lo pueden hacer realmente en minutos, ¿no? Bueno, tiempo cambia. Entonces, como ven, hay algunos programas que a su vez conforman lo que se llama Pentaho, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. Entonces, no es necesario instalar todo, ¿no? Repito. Entonces, por eso, pues, aquí le dejo una flecha donde ustedes, si es por primera vez, pues ustedes le dicen aquí descargar, ¿no? Download, ¿estamos? Voy a tratar de explicar, pues, paso a paso, las cosas básicas. No me pongo a descargar ahora, porque si no, imagínense, demoraríamos, bastante. Ahora mi máquina es bastante lenta, pero aún así funciona muy bien, ¿no? Justamente la he probado en esta máquina lenta y no hay ningún problema, ¿no? Esto que estoy explicando. Bien, entonces ahí le sale pues esta ventana donde hay que seleccionar acá los respectivos, la respectiva licencia, ¿no? Y aquí pues le dan clic donde dice ahora sí hay proceder a descargar, ¿no? Y ahí pues queda en la misma ventana, pero como que se cambian ciertas cosas. Entonces uno pues hay que hacerle nuevamente clic, fíjense que el botón acá, donde dice mirar la lista abajo, y ahí ya le sale un montón los programitas que les acaba de mencionar, ¿no? Un listado, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos en este orden de acá, digamos como en el cuarto lugar, está la herramienta que me interesa. Lo que es Pentaho Data Integration o Kettle. ¿Ok? Si ustedes se fijan acá arriba, y por cuestiones de máquinas, pueden acá también seleccionar otra versión más antigua de Pentaho. Acá hay una, ustedes le van a salir una ventanita, ¿no? Sí, entonces, igual le he dado por acá pues la dirección, ¿no? Acá abajo la dirección que le lleva directamente a esto, ¿no? Sin embargo, no, hay que aceptar lo que es la licencia, ¿no? Que es gratuito. Bueno, a ver, entonces, a ver, vamos a ver que se me perdió acá mi cursor. Estamos aquí, listo. Entonces, ok, una vez que lo instalan y lo... Ah, bueno, ya voy a explicar. O sea, realmente no es que se instala, se descarga, ¿no? Una vez que se descarga, es más, déjenme presentarle cómo lo van a descargar, porque quiero hablar de estos errores. ¿Sí? Entonces, he dedicado... Se voy a minimizar esto. Entonces, es un zip, es un comprimido, donde ustedes lo pueden, obviamente, colocar en cualquier parte de su disco duro. Y miren, yo incluso lo he colocado aquí, he creado una carpetita que se llama Pentaho. Y acá donde dice Data Integration, a ver, vamos a... Aquí, ustedes pueden observar, aquí lo tengo, ¿no? En esta carpeta yo lo he descomprimido, ¿sí? En esta carpeta que ustedes ven ahí. Entonces, voy a rápidamente pegarle una presentación, ¿sí? Le damos doble clic, abro la carpetita de Pentaho Data Integration, y no es ningún instalador, repito, ¿no? Solo lo que hay que hacer es comprimir. Y aquí está. Entonces, bueno, aquí hay, ¿cómo se puede decir? Su carpeta, archivos donde yo puedo configurar a mi gusto, ¿no? Darle cierta memoria RAM especial para la ejecución, pero la configuración de Pentaho no entra ahorita en esta clase, ¿no? Sino, esa es otra clase que eso ya no, nos demoraríamos más y no necesitamos, con los básicos, con lo que es por defecto, se ejecuta muy bien, ¿no? Por ejemplo, aquí, así rápidamente hablando, en esta su carpeta lib, desde ya le aviso, en esta su carpeta lib, uno puede encontrar todos los .jar o archivos ejecutables Java, ¿no? Que son los conectores a base de datos. Entonces, si yo quiero trabajar con MySQL, por ejemplo, y supongamos no esté el conector de MySQL aquí, o MariaDB, por ejemplo,
o MongoDB, bueno, esa base de datos que no son SQL, ¿no? Yo puedo, obviamente, me voy a la página del fabricante y descargo el conector que necesito para la base de datos, ¿no? El driver, como ustedes le llamen, ¿no? Y aquí copio el archivo .jar necesario. Entonces, básicamente aquí en Leaf es, bueno, una de las subcarpetas que me interesa en las cuestiones de las configuraciones, ¿no? Ajá. Bueno, ahora pues todo es .jar, es mucho mejor. Yo no sé si ustedes recuerdan o practicaron en base de datos, hay las conexiones que se llaman ODBC. Esas eran un poquito antiguas, entonces eso no les recomiendo que sea a través, sino mucho más ágil que sea a través de este que le llama nativa, la conexión nativa, ¿no? .jar. Bueno, y así, entonces podemos encontrar su carpeta interesante. Ahora, para ejecutar, entonces ustedes no van a encontrar un .exe, ¿no? No se ejecuta así. Y ustedes, bueno, van a ver que hay un montón de archivos, hay para Linux, ¿no? Hay, los que son SH son extensiones shell de Linux, ¿no? Pero bueno, entonces aquí lo que necesitamos es darle doble clic, seleccionamos esta, a ver, mire que una vez que estamos descomprimidos, por si acaso, estoy en la carpeta principal, ¿no? Entonces uno baja y seleccionamos, voy a marcar aquí, esto que se llama spoon.bat. Spoon es el nombre, digamos, la interfaz gráfica que se conoce a la ventana que va a aparecer, ¿no? Esta. Se le damos doble clic y listo, ya debería arrancar. Pero, aquí en el pero, algunos errores que pueden suceder, ¿no? Como toda herramienta hay que a veces configurarlo aparte, no es tan automática como a veces nosotros estamos enseñados a otras herramientas, ¿no? No sé si hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, la dirección, bueno, igual como estoy grabando esto, ese punto .bat, este es lo que va a lanzar el- la herramienta Ketrel, ¿no? Entonces, sigamos por acá, sigamos a nuestra. Entonces, posibles errores que ustedes pueden encontrar. A ver, he hecho esta práctica también para avanzar, miren, he practicado por ustedes, he dedicado mi tiempo para estar calculando esto, borrando lo que necesito para que salgan estos errores. Entonces, un posible error, el más común, es encontrar este tipo de error que básicamente hace referencia, como ustedes ven, pueden observar, a que primero necesito que esté instalado pues, el Java o Java, como ustedes quieran pronunciar, ¿no? Entonces necesito Java, que, bueno, no sé si ustedes tienen conocimiento, ¿no? Lo que es el lenguaje Java de programación, tenemos lo que es el JDK, y este es el kit para Java, y viene tanto para programar como para ejecutar los .jar. Pero si no es necesario, incluso he hecho la prueba, no es necesario bajarse todo el JDK. No sé si tienen conocimiento, si hablamos el mismo idioma, pero hay una parte de Java que se llama la máquina virtual Java, o sea, el JRE, ¿no? O el Java eh, Runtime Environment, que se llama, ¿no? El ambiente de ejecución de Java. O sea, no es necesario bajar todo el JDK, no sé si me pueden comprender ahí. Solo es necesario la máquina virtual Java, ¿no? El JRE, que incluso es de menos peso, ¿no? Menos byte, ¿ok? Entonces, este es típico error porque fíjense ustedes que necesitan aquí, perdón, necesita el lenguaje Java, ¿no? Entonces, si ustedes han hecho práctica con Java, me imagino que todos han de tener instalado el JDK, ¿no? Y si no, instalar el JDK o el JRE, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Listo? Entonces, a ver, sigamos por acá, para la explicación que necesito. Entonces, fíjense de que, a ver, vamos a poner por acá. Entonces, uno de los prerequisitos, de pronto, formalmente, es de que necesitamos, bueno, se sobretiene que ya los sistemas operativos modernos, estamos de acuerdo, no son de 64 bits, ya no de 32, ¿no? Y si alguien tiene 32, bueno, obviamente tiene que descargar todo el programa que sean para 32 bits, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces necesito de ley el Java, ¿sí? Y si ustedes tienen el JDK, bueno, habrá versiones más o menos de la 11 a la 18, cualquiera de esas, ¿no? Pero el JRE no se basa en estos números de versión, sino en otros, ¿no? En otras palabras, descargar el actual, ¿no? Por lo general, pues, todos nos interesa descargar lo actual para la ejecución. Y no se olviden que una vez que ya está instalado el, el, el Java, pues aquí está el Spoon.bat, es el que permite
arrancar el programa, ¿no? Bien, a ver, sigamos. Entonces, bueno, también le dejo de pronto, no sé si conocen, pues, déjenme borrar. Entonces, en el símbolo del sistema, ¿no? Que lo puede buscar como CMD, colocar, supongamos, antes de instalar, vean también si gusta qué versión tienen ustedes, ¿no? Java versión. Entonces, por ejemplo, en mi máquina, a ver, vamos a ver si lo presento ahora. Eh, Déjenme borrar esto para, a ver, un poquito de, a ver, déjenme salir de aquí. Listo, a ver. Entonces, en nuestro Windows, vamos a minimizar esto. Aquí, donde ustedes pueden colocar CMD, que es bueno, nosotros anteriormente todo era con comando antes, ¿no? Entonces, eso se conoce como lo que es el símbolo de sistema o el PROM. Anteriormente se llamaba sistema DOS, ¿no? El famoso DOS. Entonces, aparece el símbolo de sistema. Fíjense que mi máquina, bueno, me va a disculpar, está bastante lenta, pero tengo algunas cosas abiertas. Entonces, símbolo de sistema. Y aquí ustedes pueden incluso, bueno, abrir, por ejemplo, una base de datos que vamos a hablar que se llama Postgre. Entonces, cada vez que diga CMD ya se sobreentiende que es acá, ¿no? Entonces, fíjense cómo se demora. Bien. Mientras tanto, ahí aparece, ¿no? El símbolo del sistema. Listo. Entonces, fíjense, una vez que está instalado, pues uno coloca, por ejemplo, ese pequeños comandos, ¿no? Y aquí me dice que ya está, yo sí ya tengo instalado, ¿no? La versión esta, pero repito, no es el JDK, es solamente la máquina virtual, ¿no? Entonces, tengo esa, bueno, versión dice 1.8, etcétera, ¿no? Bien. A ver, bueno, voy a dejarlo ahí por si acaso necesite alguna otra cosa. Decimos lo del sistema. Entonces, a ver, vamos a maximizar otra vez esto. Entonces, fíjense, obviamente, la persona o la máquina, perdón, que no tenga instalado, sí le va a salir esos tipos de errores. También ahí, obviamente, va a cambiar los errores a veces dependiendo de nuestra estructura de sistema operativo, ¿no? Entonces, la idea es descargar el Java. ¿Dónde lo pueden descargar? Por ejemplo, en mi caso, aquí también les dejo esta dirección. Mire que está todo, ya, como dice, ya más masticadito no se puede, ¿no? Entonces, puedes descargar el lenguaje, perdón, la máquina virtual, solamente la máquina virtual o el ambiente de ejecución de Java a través de esta dirección. Y bueno, eso es fácil, ¿no? Solo realmente se descarga, ahí sí eh, se instala, incluso hay instalación en línea, ¿no? O sea, que desde línea pues se instala en nuestro Windows y listo, ¿no? Una vez instalado ya pueden colocar el comando y ya pueden probar como lo hice ahora, ¿no? Significa que ya está todo, ¿no? Ahora, en caso que aún así no aparezca, ahí necesitan irse a lo que es la ruta de las variables del sistema, ¿no? Y llenar la variable path, ¿sí? Entonces, bueno, sin embargo, más adelante también he de explicar, sí que no sé, que es fácil acceder a esto, ¿no? Las variables del sistema, ¿no? A través de las propiedades de donde dice mi equipo, ¿no? Donde dice mi equipo, con el clic derecho, propiedades, y ahí le sale configuración avanzada del sistema, y ahí una partecita que dice variable del sistema, ¿no? Bueno, ya hemos de hablar más adelante de eso si es que es necesario. Bien, una vez entonces que hemos instalado, listo, ya debería abrirse, ¿no? ¿Cómo queda la herramienta? Entonces, a ver qué hora, ya llevamos media hora aquí. Entonces la herramienta está acá, entonces vamos a presentar la herramienta así. um, Bien, aquí está, ¿no? Entonces, acá arriba dice Spoon. Bueno, acá obviamente tengo una cosa para explicar, ¿no? Pero aquí le va a salir la ventana pues vacía, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la herramienta donde hay un sinnúmero, como ustedes pueden ver aquí, de conectores, ¿no? Un sinnúmero de conectores para hacer muchas cosas, ¿no? Bien, por primera vez, déjenme explicarle también. Por primera vez le va a salir aquí la palabra que dice aquí, transformation, y luego acá abajo también le sale
algo que se conoce como job, trabajo, job, J-O-B. Pero esto no vamos a tener mucho tiempo para explicar, ¿no? Es fácil, ¿no? Pero necesitamos esta transformación. Entonces uno lo que hace aquí es con el botón derecho del mouse, uno coloca New y listo, le aparece esta ventana que ustedes tienen aquí en blanco, ¿no? Ese es digamos, el proceso para comenzar a construir las conexiones desde la fuente, hacer lo que se llama ETL, ¿no? La extracción, transformación y carga de datos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí le sale la palabra, dos pestañitas, Design y View, ¿no? Me interesa trabajar acá con lo que se llama Design. Entonces, listo, ahí ya queda listo eh, esta la famosa herramienta que se llama Kettle o PDI, ¿no? Y el ambiente se llama Spoon, así es el nombre que le han dado, ¿no? El ambiente de esta interfaz gráfica. Ok, no sé si hasta ahí hay una preguntita. Entonces, listo. Ahora, entonces necesito, como ustedes van a hacer un pequeño trabajo, algo básico, esto no debe haber ningún problema, ¿no? Sin embargo, vamos a dar bastante tiempo. Entonces, lo que yo necesito es, como voy a jugar con bases de datos o archivos de datos fuentes, ya vamos a ver que por acá, en este lado de acá, están, digamos, la fuente de datos, digamos lo que le conocemos como el nivel operacional, ¿sí? Necesitamos extraer los datos, como hemos visto en la teoría. En algún momento, bueno, acá hacemos una operación SQL básica que se llama merge join, no sé si recuerdan. Y obviamente, pues acá vamos a colocar las tablas que me interesan. O sea, digamos que este sería mi data mart. Bueno, algo más avanzado sería un data warehouse, ¿no? Algo más grande. ¿Sí? Sí, la idea es esa, ¿no? Entonces, fíjense que es todo bien sencillo, ¿no? No es como antes, ahora solo se arrastra y ya quedan las herramientas listas ahí, ¿no? Entonces, de fondo, obviamente, las conexiones son bastante, por ejemplo, para hacer esto de aquí es una estructura SQL, ¿no? Sí, de fondo. Construye la estructura SQL por nosotros, ¿no? Ahora realmente está bastante sencillo hacer las cosas, ¿no? Bien, entonces ahí está la herramienta ventaja. Ahora, bueno, volviendo nuevamente, como yo necesito, pues, por ejemplo, conectarme a una base de datos para guardar los resultados, ¿no? Finales, necesito obviamente un motor de base de datos. Entonces ustedes son libres, repito, en utilizar el motor que a ustedes más les agrade, no hay ningún problema, ¿no? Y para eso, en mi caso, pues continúo con la presentación de la otra herramienta. En mi caso, he utilizado PostgreSQL, ¿no? PostgreSQL o PostgreSQL, como quieran. Ustedes lo pueden encontrar en esta página, si desean, pues. Entonces, mire, vayan pensando que al hacer este trabajo, ustedes ya se van a encontrar con herramientas que realmente son útiles y que fuera bueno, no es obligatorio, pero fuera bueno que esto le dé inicio a pensar en algún trabajo ya final de su carrera, lo que le conoce como trabajo de titulación. Bueno, algunas universidades le llaman tesis. No es obligación, repito, ¿no? Pero ya son cosas que nos llama a pensar mientras estamos haciendo esto. Esto yo lo puedo aplicar en tal negocio que conozco o en tal necesidad, porque son herramientas gratuitas y que se pueden aplicar muy bien, instalar en los negocios, ¿no? Que a veces tenemos bastantes negocios que no tienen a veces facilidades por el conocimiento de estos tipos de herramientas. Ujú. Entonces se puede agregar esto que se llama como inteligencia de negocio o inteligencia, bueno, corporativa, tiene varios nombres, ¿no? Y se puede aplicar esto, pues, en los negocios del entorno, ¿no? Bueno, entonces si desean por aquí, si que desean, pues utilizar Postgre, no sé si lo conocen, si quieren utilizar Oracle, también la versión Oracle gratuita, o MySQL, etcétera, ¿no? MariaDB o SQL Server, ¿no? No hay problema. Entonces, si desean Postgre, pues lo que hacen es entrar a esta dirección y aquí se descargamos, ¿no? Ok, bueno, aquí se va a ver un ejecutable, ¿no? Entonces, igualmente he actualizado, me he dado el trabajito de actualizar las pantallas ahora como están, ya solo que haya cambiado el día de ayer, ¿no? O antes de ayer, sí, porque antes tenía este archivito, pero lo tenía obviamente totalmente diferente las pantallas, así que para no darle una pantalla desactualizada, o sea, una página web desactualizada, quiero decir.
Entonces, mira, dale clic, bueno, le sale directo, ¿no? Le sale esta ventana bastante amigable. Y obviamente ustedes tienen otro sistema operativo, ¿no? Pero obviamente yo pienso que la mayoría manejamos pues Windows, por eso me voy por acá, ¿no? Por este camino. Ajá. Bien. Ujú. Le damos clic ahí y ahí le sale pues otra ventanita, ¿no? Bueno, aquí se puede leer más cosas. Y acá donde dice ir al grano, acá donde dice descargar el instalador, ¿no? ¿Ok? Entonces, le descarga, instala, le damos clic ahí y creo que nos sale pues la siguiente ventana, ¿ok? Esta ventana de aquí, donde si nos fijamos bien, nos da también opciones de los sistemas operativos, de las versiones. Fíjense, aquí, no se olviden que aquí yo estoy tratando como motor de base de datos, ya no hablo de Pentaho, ¿no? He, digamos, dividido esta charla a dedicarle un poco al motor de base de datos bueno, que he utilizado para presentar aquí, ¿no? Pero no es obligatorio. Entonces, mira, acá están las versiones, pueden descargarse. Si ya tienen, obviamente, no conozco, pero ya han trabajado, ya tienen instalado, no es necesario, pues, hacer esto, ¿no? Yo trato de explicar desde cero, ¿no? Ujú. Entonces, aquí tienen los sistemas operativos y acá está el famoso Windows. Y acá, obviamente, le doy clic acá. Se pueden observar, pero ya para que empiece la descarga, ¿no? El ejecutable. Entonces, aquí, bueno, recordar que cuando estamos nosotros instalando cómo funciona el Postgres, así rápidamente, le va a pedir en la administración, a ver, en la instalación todo por defecto se coge, sino que va a haber un momento que le dice ingresar la clave para el superusuario. Todos estos motores de base de datos como Oracle, MySQL, SQL Server, Postgre, todos tienen un superusuario, ¿no? Entonces, es el superusuario también se conoce como Postgres, ¿sí? Se escribe así, Postgre, este es el superusuario. Entonces, por lo menos nos piden colocar Postgres, ¿sí? Nos piden colocar, en el momento que ustedes instalen, nos piden colocar una clave para, para este superusuario, ¿no? Entonces, por lo general se coloca la famosa clave admin, ¿no? Ya depende de ustedes la clave que ustedes les quieran dar, ¿no? ¿Sí? Ok, para el superusuario, para crear base de datos, tablas, etcétera, ¿no? Ujú. Bien, entonces una vez que se descarga, repito, solo es cuestión de seguir siguiente, ¿no? Sí. Y obviamente recordar también, a veces es bueno recordar dónde ustedes lo instalan, ¿no? Dónde se instala estas herramientas, porque a veces así mismo, ¿no? Bueno, no es una clase de base de datos de Postgre, pero Postgre tiene un archivo, por ejemplo, de configuración, que justamente determina en conf, donde uno puede cambiar parámetros de ejecución, los puertos de comunicación, etcétera, ¿no? Y a propósito, hablando del puerto, ahora que hablo, hay un puerto que viene por defecto para conectarse a la base de datos que es 5432, ¿no? Entonces, yo les recomiendo no cambiar ese puerto, que facilite las cosas, ¿no? Es un puerto que va a permitir conectar las aplicaciones a la base de datos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que así mismo pueden haber errores. Así le voy a presentar los errores. A ver, voy a maximizar esto. Yo creo que sí tengo errores. O sea, errores significan las cosas que pueden aparecer, ¿no? Ay, aquí está uno. Creo que sí, acá está uno, ¿no? Entonces, posible error que puede aparecer es lo siguiente. Eh, este mensaje que ustedes ven aquí que dice que, a ver, el Postgre ustedes lo pueden trabajar así mismo desde la consola, o sea, CMD o símbolo de sistema, en el caso de Windows, o lo pueden trabajar de una manera, bueno, más amigable, más chévere, en un programa que se llama pgadmin. Acá está, ¿no? Este es una interfaz gráfica ahora está bastante amigable, bastante interesante. Y antes era un poquito, a pesar que era interfaz gráfica, pero antes era un poquito especial, ¿no? Ahora veo que obviamente está la versión 4, ¿no? ¿Sí?
Entonces así se llama. Ustedes pueden ejecutar que se llama lo pgadmin, o pueden directamente irse al símbolo del sistema y arrancar con este comando psql-u postgre, y se levanta ya este motor de base de datos. Listo para crear. Pero ahí hay que obviamente utilizar todo instrucciones, ¿no? Acá en cambio todo es con el mouse. Entonces me imagino que la mayoría, como están las cosas, pues se inclinarían por acá, ¿no? ¿Sí me explico? Ajá. Y otra cosa, si a veces, obviamente, por eso, a ver, a veces en nuestro entorno no se crea los iconos que existen en el escritorio de Windows, ¿no? Entonces, por eso es importante ver dónde se guardan, a qué directorio ustedes van a guardar su, su instalación de la base de datos. En este caso estoy hablando de Postgre. Entonces, como a mí se me ha creado toda esta ruta de instalación, entonces lo importante es ir aquí a una subcarpeta que se llama bin, ¿sí? Y encontrar el archivo. Esto ya es un ejecutable, fíjense aquí, el pgadmin 4.exe. Sí que yo quiero lanzar este ambiente de acá, el ambiente un poquito gráfico, ¿no? Ahora, obviamente, esto ustedes pueden crear luego un acceso directo al escritorio, ¿no? Como lo tengo también en mi caso. Y si no, repito, ejecutar desde la consola este comando, ¿no? Ahora, el hecho es que el momento de ejecutar esto, salen diferentes errores. Por ejemplo, acá le puede decir, a ver, vamos, como para explicar los posibles errores. Pueden haber múltiples, obviamente, todo depende también de la configuración de su máquina, etcétera, ¿no? Ahí también es recomendable que ustedes mismos pues busquen solucionar las cosas, ¿no? Como van a ser profesionales en estos tipos de áreas. Entonces yo comparto por aquí los errores comunes para que ganen tiempo. A ver, si lo ejecutan por este lado, o sea, si ustedes levantan los servicios por este lado, lo que puede hacer es decir, no le reconoce este comando de aquí, ¿sí? No lo reconoce, por ejemplo, es un error que puede salir. O bueno, le puede aparecer algún otro error. Entonces ya vamos a ver cómo se soluciona lo que acabo de decir. ¿Sí? Si se van por este lado de acá. ¿Ok? Es más, me gustaría que cuando instalen se vayan primero por aquí, antes de la interfaz gráfica, justamente para que vean, ¿no? ¿Listo? Ahora, si se van por el lado de acá, obviamente por acá se trabaja mejor, ¿no? Sí, pero el momento que si uno nos vamos a ejecutar, iniciar Postgre por el lado de acá, por el lado, digamos, amigable, es posible que salga esta pantalla de error que ustedes ven aquí, ¿no? No puede conectarse, dice. Sí, no puede conectarse. Ok. Luego también le sale les pregunta si de pronto es por el puerto, fijar el puerto, pero no es nada de eso, ¿no? No es nada de eso. Le sale acá un puerto 50-50, bueno, pero no es nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Una posible solución. Entonces, una posible solución, pues si no lo está explicado acá, a ver si lo explico rápidamente aquí. Es justamente, ¿no? Lo que yo le decía otra vez, la variable del sistema llamada path o ruta, ¿no? Anteriormente había una materia, lo que estudiamos estas cuestiones de tecnología, que solo nos dedicábamos a hacer programitas que se llaman en lote, donde aquí se trabajaba muchísimo con esta variable. Tal vez algunos como que de pronto no lo conocen, ¿no? Ahora en la actualidad. Entonces, la idea es ingresar dónde están los archivos principales de ejecución a esta, a esta variable del ambiente, del sistema, que se llama path. Entonces aquí le dejo la cuestión en Windows, ¿no? En Windows ir a propiedades, bueno, a ver si lo muestro, ir a este equipo, luego configuración, etcétera, etcétera, ¿no? Y añadir la ruta de donde está, en el caso de Postgre, repito, donde está instalado los ejecutables de Postgre, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si de pronto también lo muestro ahora. No quería perder mucho tiempo en estas cosas básicas, pero entonces, bueno, acá ustedes saben que, a ver, abro el explorador, vamos a rápidamente. Bueno, yo lo quiero hacer rápido, pero la máquina me dice que no me apresure. Mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, mientras muestro. Ujú.
Bueno, fíjense, acá está lo que es, dice mi equipo, ¿no? Entonces voy con el botón derecho del mouse. Bueno, como ven, donde dice propiedades. Bueno, para que vean que mi maquinita que funciona a petróleo trabaja con estas plataformas, ¿no? Así que, ujú. Bueno, vamos a, vamos a esperar. Esto es lo que no quiero. Fíjense que se ha quedado ahí dando la vuelta. Ujú. Qué barbaridad. Bueno, vamos a... Ujú. Aquí lo peligroso de esperar es que uno puede pacientarse y decir algunas palabrotas, ¿no? El chiste es con paciencia. Y como estamos grabando, y obviamente no hay que decir palabrotas, sino con paciencia, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, vamos otra vez, no sé si vamos propiedades, yo creo que ahí sí, ya, listo, propiedades, sí. Ahora esperar que salga la ventanita, que sea rápido. Lo que pasa es que tengo algunos programitas. Bueno, espero que estén viendo la pantalla, ¿no? Como tengo compartido toda la pantalla. Fíjese. Ujú. Bueno, todo sea para mostrar las cosas básicas. Entonces, ujú. Qué barbaridad. Ujú. Bueno, por fin salió algo. Listo. Entonces acá donde dice configuración basada en sistema, fíjense, en mi caso sale acá, ¿no? Configuración basada en sistema, le doy clic y por acá, y por cada clic, es un pequeño tormento acá. Bueno. Mm. Listo, y sale esta ventana de acá, ¿sí ven? Y acá donde dice variables del entorno, eso es lo que estoy hablando, lo tengo escrito en el PDF, ¿no? Le damos clic acá, variables del entorno, y por fin llegamos acá donde dice variables de sistemas, ¿no? Entonces fíjense que acá están las variables de sistema, path, si se fijan. Entonces aquí ustedes presionan en editar, ¿sí? No van a dañar la máquina, nada de eso, si siguen o sea, no van a tener ningún conflicto si siguen pues lo que estoy haciendo, ¿no? Y acá, donde dice nuevo, se le va a aparecer pues una línea y ustedes pues colocan, por ejemplo, en mi caso, donde está, vamos a ver, acá está la última línea, si pueden observar, ya la he añadido, ¿no? Aquí, ¿sí? Entonces copian y pegan donde está, repito, yo porque estoy trabajando con Postgres, ¿no? Donde está los ejecutables de la base de datos, ¿no? Perfecto. Y este mismo proceso es el que lo tienen que hacer acá, en el caso de Java, si es que no le reconocen la máquina virtual Java, ¿no? Por ejemplo, acá en mi caso lo tengo acá, fíjense, JavaPad, ¿sí? Ok. Eh, bueno, listo. Cancelar. O cualquier ruta de path que le lleve a la máquina virtual Java, ¿no? Porque es el Java.exe, digamos, en el caso de Windows, ¿no? Bien. Entonces, bueno, podemos cancelar. Entonces, una vez que se ha hecho eso, se pone a aceptar y todo eso, ¿no? En mi caso, pongo cancelar porque ya la tengo. Cierro todo esto de aquí, cierro todo esto y cierro todo esto de acá. Ok. Ujú. Y bueno, y esto es lo que está aquí, ¿no? Entonces, una vez hecho esto de aquí, ya ustedes pueden pues, probar, ahora sí, con la primera vía, eh, tranquilamente a probar en el símbolo del sistema, pues este comando, porque ya está, una vez que está agregado en la variable del sistema, ya usted va a ingresar al Postgres, ¿no? Bueno, y luego pone quit para salir, ¿no? Y una vez que está probado aquí por la vía, digamos, de la consola, ¿sí? De Windows,
Luego ya ejecutan el archivito este, ¿no? Peyamín, ¿sí? Y aquí, ¿qué va a salir? ¿Qué es lo que le va a salir? Le va a salir, pues, este es la interfaz de administración de Postgre, ¿sí? Y la tenía abierta y eso que lo tengo abierto, ¿no? ¿Sí, no? Bueno, ya para terminar también un poquito la idea de ahora, no quiero... Listo, entonces fíjense en así rápidamente, a ver, esto es lo que le va a salir, ¿no? Bueno, primero le pide conectarse al usuario Postgres, ¿no? Ustedes ingresan la clave, pero es importante la clave que no se olviden, ¿sí? Bueno, espera un ratito esto. Listo, entonces, a ver, vamos por partes. A ver, vamos a conectar. Entonces, déjenme minimizar algunas cosas para que... Bueno, una vez que se conecta le va a salir algo así como esto, y acá donde dice base de datos, bueno, no, vuelvo, repito, no quiero perder mucho tiempo, pero es fácil crear una base de datos, ¿no? Con el botón derecho del mouse, aquí dice Create, y aquí Database. Ustedes, bueno, selecciona y listo, o sea, le ponen los nombres, lo básico de la base de datos, solamente de la base de datos, no tablas, ¿no? Solo el nombre. Entonces, en mi caso, bueno, he creado esta pequeña base de datos llamado Caso Datamar, ¿no? Es mi base de datos que la creé, ¿ok? Ustedes pueden crearse a sí mismos, tengan creado la base de datos. Ahora, para crear la base de datos, repito, es fácil. Y aquí, para que ustedes vean las diferentes estructuras que guarda Postgre en una base de datos, son toda esta estructura de aquí. Aquí interesante esto de aquí, los esquemas, el esquema de la base de datos, en este caso es público, no es necesario cambiar esto, eso se crea por defecto. Y dentro de los esquemas, dentro de este ambiente público, está, fíjense la opción donde dice tablas. Entonces, si ustedes van a crear la base de datos, al principio esto tiene que estar vacío, obviamente, ¿no? Tabla, en vez de 1, tiene que estar 0 aquí, ¿no? Entonces, nada más, dejar ahí. En mi caso, ya tengo una tabla de datos dentro de la base de datos que se llama reporte, sí, que es lo que ustedes ven acá, todo esto de acá, ¿no? Sí, pero para la presentación de este trabajo, ¿no? La explicación de este trabajo, ¿ok? Entonces, se sobreentiende que esta base de datos que vamos a crear aquí justamente es la figura de lo que nosotros le llamamos un datamart, ¿sí? Porque esta base de datos que ustedes van a crear ahí, o data warehouse, si queremos llevarlo un poco más avanzado, este datamart o este data warehouse es lo que se va a ser alimentado con las tablas que están en la base de datos operativa, ¿no? En los niveles operativos, o archivos, etcétera, ¿ok? O datos de Internet, pueden buscar datos de Google Analytics, etcétera, ¿no? Entonces eso se extrae y se va a guardar aquí en lo que yo necesito para hacer mis reportes gerenciales y todo eso, ¿ok? Entonces hay preguntitas, si me siguen la idea. Entonces, digamos, ¿para qué necesito un motor de base de datos? Ustedes pueden utilizar Postgre, MySQL, etcétera, SQL Server, para, digamos, crear en sí una base de datos que va a ser básicamente nuestro datamart. Es como una base de datos, ¿no? ¿Ok? Fíjense que no necesitamos crear tablas ni nada de eso porque todo lo va a hacer la herramienta, así que así de sencillo, ¿no? Bueno, he dicho que necesito extraer los datos del nivel, en mi caso, operativo. Entonces, en mi caso, tengo una base de datos por ahí que me encontré. Ustedes también me imagino que han de tener su base de datos del semestre pasado, los que aprobaron más la materia de base de datos. Y lo tengo en Access, miren. Bueno, aunque ustedes no lo crean, conectarse a Access es un poquito difícil porque no hay muchos controladores y más fácil es conectarse a otra base de datos, a archivos, es mucho más fácil, les comento, ¿no? Bueno, conectarse a Access también me refiero a que es fácil, pero lo que quiero decir es que a veces la conexión no es rápida porque no tienen, o es difícil, no sé, en mi caso no pude conseguirlo, un punto YAR para conectarse a Access, ¿no? No sé si es que alguien tiene, bueno, me pasa un enlace, ¿no? No sé si me explico lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, esta es una tabla, bueno, esta es una base de datos bastante grande, como ustedes ven, a nivel operativo, ¿no? Es de productos, lo típico de ventas, productos, clientes, regiones, lo que vimos en clase, ¿no? Entonces, esto es a nivel operativo, ojo, ¿no? Sí, entonces aquí necesito yo alar los datos
y llevarlo a una tabla hecho, sí, pero en Postgres, ¿no? Acá era para otra práctica, así que no es necesario. Aquí, esta tableta de aquí está de más, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, en mi caso, por poner un ejemplo breve, necesito, supongamos, lo que es, a ver, lo típico, ¿no? Vamos a, lo que son los clientes, ¿sí? Y qué sé yo, cómo se relaciona con las ventas, ¿no? Lo típico, ¿sí? Clientes y ventas. O si ustedes desean, pues, proveedores y productos, bueno, depende, ¿no? Por acá están las diferentes dimensiones, región, etcétera, ¿sí se dan cuenta? ¿No? Entonces uno tiene que alar del nivel operativo y guardar lo que me interesa en la base de datos que hemos creado, vacía, ¿no? En un motor de base de datos a su gusto. Listo, entonces fíjense, bueno, hay muchísimos datos aquí, no vale la pena presentar mucho en Access aquí. Listo. Entonces, una vez que tenga eso, los datos preparados, me voy ahora sí al ambiente de, de la herramienta Pentaho, ¿sí? Entonces, yo le decía, ¿no? ¿Qué necesito? Bueno, al principio yo le decía que ustedes van a encontrar donde dice transformación, le ponen new, una nueva transformación, le dan un nombre y le va a aparecer, pues, esta ventana, ¿no? Sí, bueno, acá le he puesto Access to Excel Test, pero eso es para otras cosas, ¿no? A usted le va a salir con otro nombre. Al grabar ya se le va a colocar el nombre, ¿no? Y, y aquí ya lo dejo para que ustedes jueguen e investiguen porque es bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, depende de la fuente de datos donde ustedes se van a conectar. Por ejemplo, ustedes tienen un montón de conectores. Fíjense, aquí estoy con en la carpeta input, ¿sí? No sé si ustedes han hecho esto para no perder tiempo, pero bueno, yo supongo que doy mi clase como que no hubieran hecho, ¿no? Ahí desconozco, sí. Entonces, si van importar datos de archivos CSV, obviamente jalan esto de acá, lo colocan aquí, ¿no? Jalan. ¿Ok? Exacto. Entonces, en mi caso, por ejemplo, si hay otra entrada a otro motor de base de datos, ¿no? Con la conexión de OLAP, ¿no? De un cubo de datos, también sería aquí, ¿no? Pero bueno, a ver, en mi caso, ¿dónde está lo que es Access? Acá, Microsoft hace input, ¿sí ve? Entonces, en mi caso, lo que hago es arrastrar, acá lo arrastro y queda aquí, pues, los operadores que necesito. O sea, como yo quiero, bueno, para Access es un poquito especial, ¿no? Como tengo, digamos, dos tablas que quiero, pongo dos conectores, ¿no? Por ejemplo, en un archivo Excel, si ustedes tuvieran los datos en Excel y tuvieran 5 hojas de trabajo, necesitaría 5 conectores de estos de Excel, ¿no? Sí, depende de cómo venga la conexión, ¿no? Entonces, bueno, es fácil configurar esto. Les doy doble clic para que ustedes vean. Aquí está lenta mi máquina, no quiero. Para que ustedes vean que, o sea, realmente es juego de niño esto, ¿no? Entonces, en mi caso, vamos a bajar un poquito. Entonces, fíjense, ¿qué le doy? Obviamente le doy un nombre, si ustedes desean, a este paso, a este operador. El nombre que ustedes le colocan acá va a salir aquí abajo. O sea, bueno, eso es lo de menos, ¿no? El nombre es como para explicativo. O sea, aquí yo le he puesto el nombre de que esta es la tabla ventas, que está en Access, ¿no? Ese es cómo me identifica, cómo me ayuda, ¿no? Para identificar las tablas. Perdón. Bien, entonces, bueno, acá donde se encuentra, en mi caso, la base de datos, pues aquí yo pongo, le di clic, no quiero no demorarme en esto, ¿verdad? Bueno, en mi caso, porque es un archivo de Access, ¿no? Se busca como que fuera un archivo de Excel, ¿no? Entonces, browse significa explorar. Bueno, yo lo tengo en inglés, ¿no? Ustedes lo pueden incluso instalar en español, en otro idioma. Luego le ponen añadir y acá se carga acá, ¿no? Listo, acá está la base de datos. Entonces, acá ustedes ven algunas pestañitas, por ejemplo, con el contenido, ¿sí? Entonces, acá en contenido, ustedes, por ejemplo, colocan la opción obtener tablas aquí, clic, Get Table, y acá le va a salir un montón de las tablas de Access y ustedes seleccionan las que necesitan. Entonces, en mi caso, yo necesito las ventas, así se llama, tabla de ventas, ¿ok? Y acá en campos,
Ustedes saben que dentro de una tabla hay columnas o campos, ¿no? Entonces acá los campos están aquí, miren. Acá tiene que ya salirle los campos que están en esa tabla, ¿no? Si yo quiero eliminar un campo, selecciono y pongo la opción suprimir, porque a veces no es necesario pues todos los campos, ¿sí? Así yo voy ya de una manera filtrando. Bueno, y así con la otra tabla, para no explicar mucho. Entonces, bueno, ustedes aquí tienen un montón de operadores. O sea, dentro de esta tabla yo puedo usar los operadores de transformación, ¿no? Acá donde dice, recuerde que esto es ETL, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta sería como la E de extracción, ¿sí? Aquí ustedes pueden colocar operadores de transformación. En mi caso, bueno, no hay mucho que transformar por tiempo, pero acá donde dice transform, si se dan cuenta, aquí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, ordenar datos, etcétera. Bueno, y alguna otra cosa más que necesiten hacer con los datos. Eliminar ¿cómo se dice? Las celdas que están con null, o sea, nulos, ¿no? Vacías. Entonces, hay un operador que se llama filtrar row, filtrar filas. O sea, lo que hace es eliminar columna, a pesar que se llama row, ¿no? Pero lo que hace es eliminar la columna. Perdón, o sea, no elimina la columna, ¿qué hablo? Elimina los null que están en una columna, ¿no? Entonces se le da el nombre, el de la columna, ¿no? Y elimina cuando hay un campo vacío, null. Porque como vamos a esto, recuerden que esto me sirve para ya generar reportes. Entonces, si yo que saco contener datos nulos en un reporte, ya voy filtrando. Por eso es la agilidad de los data mart, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Ajá, y ustedes pueden aquí colocar, bueno, varias cosas, ¿no? Entonces, acá es la transformación, ¿sí? En mi caso lo que he usado es una operación SQL llamado merge join, ¿no? Y acá, acá sería la carga, lo que es la salida en la base de datos, ¿no? En la Tamar. ¿Y qué faltaría aquí? Entonces aquí donde ya vendría un poco la exposición algún momento, sí que se da, Dios mediante, ya hacer los reportes, ¿no? Bueno, pueden ser, vamos a ver, ¿no? Aquí vienen, cuando yo le llamo reporte, puede ser, bueno, un reporte así nomás con el nombre de reporte, un PDF describiendo cómo van las ventas, esas cosas. Pero lo bonito aquí es construir los tableros de control, ¿no? Los dashboard, ¿sí? Pero sale de acá, ¿no? No es que vamos a trabajar de acá con los datos operativos, ¿no? Eso, evitar eso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Bueno, para también que ustedes vean, este merge join, le voy a dar doble clic para que ustedes lo vean. A ver, déjenme hacer más pequeño esto, creo que ahí creo que se ve, ¿no? Entonces, fíjense, si ustedes le quieren dar un nombre a este operador, pues le colocan el nombre. Entonces, aquí le van a salir opciones, por ejemplo, merge join es una operación para digamos, unir tablas, ¿no? Sí, recuerdan eso de SQL, ¿no? De base de datos. Entonces, ustedes aquí seleccionan, en mi caso, como ustedes pueden ver, he seleccionado la tabla Sales, venta, que está acá, y Customer, que está también en el otro operador, lo seleccionamos aquí. Y aquí en YoTable ustedes pueden, fíjense las operaciones de join que ustedes conocen, ¿no? El inner join, el left outer join, right outer join y el full outer join, ¿no? Son esas operaciones, sí lo recuerdan, ¿no? Uh-huh. Sí que ustedes quieren, obviamente, por este camino, ya depende, porque eso yo le voy a mandar a construir, ¿ya? Pero yo le pongo un ejemplo, no sé, un poquito especial. He escogido Axis, que es un poquito difícil, hacer este merge join en estas tablas antiguas, pero bueno, en comillas es difícil, pero no es nada difícil. Un poquito con paciencia, ¿no? Bien, y déjenme bajar aquí para que ustedes observen. Entonces la idea es que, bueno, una vez que han hecho esto, entonces ustedes, una vez que está, digamos, bien, y si está todo bien conectado, ¿cómo se conectan las líneas a propósito? Aquí les sale este operador que ustedes ven aquí. Entonces ustedes le dan clic y les sale una línea donde ustedes la arrastran y hacen llegar acá, ¿no? Uh-huh. Y ya está conectado. Si no está conectado, no le va a salir, le va a salir un error aquí, ¿no? Entonces, una vez que está conectado, ponen, por ejemplo, obtener campos clave, porque los joins, ustedes saben que los joins pueden unir tablas siempre y cuando tengan columna en común, ¿no? Sí, saben, sí recordamos eso, ¿no? Columnas en común, ¿sí? Campos en común. Entonces, en una tabla, por ejemplo, Customer, obviamente voy a encontrar la clave primaria de cliente, que es justamente la clave de cliente. Aquí va a salir más campos,
pero los otros no me interesan, así que yo los elimino. ¿Con qué se elimina? Repito, lo selecciona y pone el botón suprimir de su computadora y se borran así de facilito. Y se queda obviamente con la columna que me permite hacer el join, ¿no? Entonces, este join, obviamente la relación entre un cliente y venta es que un cliente puede tener muchas ventas, ¿no? Sí sabemos eso, ¿no? Uno a mucho, por lo tanto, la, la otra tabla, que es las ventas, va a tener la clave foránea del código del cliente como clave foránea, digámoslo así, ¿no? Y por eso, pues, esta es, digamos, los campos en común que va a encontrar esas dos tablas. Ese campo es el que me permite hacer un join. Si no tengo eso, no puedo hacer un join, ¿no? De dos tablas. Sí, fíjense que todo esto se hace de SQL, pero aquí ni siquiera ustedes han visto un, una instrucción SQL, ¿no? Pero todo eso hace por nosotros. Entonces, eso le decía que anteriormente, pues todo esto era, como dice, a machete limpio, ¿no? O sea, se hacía, se facilita ahora, ¿no? Gracias a la tecnología. Entonces, así mismo, ustedes, bueno, a propósito, antes ustedes colocan aquí obtener todos los campos, y así mismo, aquí le va a salir todos los campos que están en la segunda tabla que se llama ventas, hay un montón, entonces yo elimino porque la única en común que hay en este ejemplo, puede haber incluso otra en común, pero en este ejemplo yo necesito hacer digamos, un reporte, algo con los clientes, ¿no? Y sus ventas. ¿Listo? Entonces va a haber cliente que ha comprado 3 veces, o algo obvio, ¿no? Depende de su ejemplo. Uh-huh. Entonces, ustedes pueden aquí, con el botón derecho, por cada incluso conexión que vayan haciendo, pueden ir acá donde dice preview. Aquí ustedes ponen preview y si ustedes ponen aquí quit launch, le va a salir ya cómo va extrayéndose los datos. O si no, le va a salir un error si ahí está algo mal, ¿no? O si no se ha hecho conexión. Bien. Y para ya terminar la idea, es que nosotros acá tenemos lo que son los diferentes, las diferentes salidas de este diseño. Y cuando ustedes conectan, por si acaso, les sale aquí una pequeña ventanita donde ustedes le preguntan, o sea, si esa es la salida final. Siempre coloquen nomás eso, que es la salida final, pero ustedes saben que, por ejemplo, aquí le va a salir la salida final, sí, pero mentira, lo que se va conectando acá, pues la salida final como que se va extendiendo, ¿no? Entonces no se hagan problema por eso. Y bueno, la salida ustedes la pueden presentar, fíjense, en un montón de, de, de cosas, ¿no? En un archivo, etcétera. Entonces, pero lo típico es, como les decía, pues presentarla en otra base de datos. Entonces aquí ustedes cojan este operador, tabla output, que es la que me sirve presentar eh, una tabla o dos tablas, lo que sea, ¿no? Acá, en este operador lo cojo y lo arrastro acá, ¿no? Y aquí es donde sale, digamos, en juego la base de datos que ustedes han creado, ¿no? Entonces, al darle doble clic acá, en este operador, ¿sí? Déjenme mostrar esto. Vamos a poner ahí. Exactamente, ¿no? Entonces ustedes colocan el nombre del operador y la conexión. Esto es, digamos, lo que hay que tener claro, porque es lo importante, cómo se conecta a la base de datos. Entonces, recuerden que en la base de datos, en la base de datos que yo tengo acá, solamente creé la base de datos que se llama Caso Datamart, ¿sí? Este es el nombre de mi base de datos. Si no es necesario crear tablas ni nada, ¿no? Bueno, acá tengo creado porque ya lo ejecuté, ¿no? Para presentarlo, porque si no me demoraba un mundo acá con esta computadora. A ver, otra vez, vámonos al ambiente acá de Ventajo. Listo. O sea, darle doble clic, sale esta ventana. Y fíjense, eh, entonces acá donde dice conexión, acá uno puede escoger la palabra new, ¿sí? Le he dado clic a new. O bueno, en mi caso hubiera sido editar, ¿no? Ya comenzó otra vez a demorarse un poquito esto. Bueno, esto es lo esto quería evitar. Bueno, entonces, listo, pero ya salió rápido. Entonces, aquí en conexión nombre, ustedes le ponen un conexión cualquiera, ¿no? En mi caso, le he puesto, en conexión nombre, le he puesto así, prueba datamar, ¿ya? Ustedes colocan aquí cualquier nombre, ¿no? Y
Acá es donde ustedes seleccionan, aquí en general, lo dejan en general. Estoy aplicando, por ese caso, a través de esta herramienta Pentaho como es, ¿no? Si usted acá selecciona el motor de base de datos que quiera pues, establecer su data mart. En mi caso es PostgreSQL. Y fíjense, acá están los drivers, ¿no? De conexión. Entonces, acá abajo, entonces yo lo que le digo es que ya esta base de datos, digamos moderna, tiene su conector .yar. Entonces, eso es lo que tiene que aparecer en la carpeta lib que expliqué al inicio de Pentaho. Y siempre yo les recomiendo que se conecte con el nativo, JDBC nativo, ¿no? Jamás, yo no sé si ustedes, pero en mi tiempo, antes que saliera esto de Java y todo eso, incluso no, nos conectábamos a través de ODBC. Pero ahí es peligroso porque la conexión es lenta, hay errores. Y esto es lo que pasa cuando se quiere conectar, por ejemplo, a Access, ¿no? Sí que da problemitas, ¿no? Ahora no, una maravilla, ¿no? Entonces ya está, por ejemplo, PostgreSQL ya viene, el driver ya viene incluso instalado de Pentaho, ¿no? Y la herramienta de este Pentaho ya viene, así que no hay nada que instalar, ¿no? Obviamente es Postgre aparte, ¿no? Bien, entonces aquí hostname, pues, por lo general se coloca localhost. Caramba, déjenme. Sí, aquí localhost, ¿sí? Database, aquí donde eh, va el nombre de la base de datos, ¿sí? Además, déjenme editarlo porque, déjenme cancelar acá, aquí tiene editar es, ahora sí, a ver que no se demore, es la paciencia que, listo, aquí está lleno, ¿no? Datamar, ¿sí? Eh, Aquí el número de puerto que usted usó en la instalación, por lo general siempre es 5432, no lo cambien. El username, el usuario de la base de datos, es Postgre, ¿no? No nos damos problema, el superusuario. Y la clave que esto se coloca en el momento que ustedes, en mi caso yo instalé Postgre y le puse admin, entonces lo típico, ¿no? Entonces ustedes prueban aquí la conexión, test, sí, lo voy a probar ya, para que no se demore. Y miren cómo tiene que salir, ¿no? Conexión was successful, o sea, satisfactorio, ¿no? Listo, si algo no está conectado, pues aquí le va a salir un error. Eso es lo primordial, ¿no? No se puede crear base de datos, perdón, no se puede crear tablas, si no hay una conexión a la base de datos, ¿no? ¿Listo? Bueno, cáncer. Entonces, una vez hecho esto, pues ustedes, aquí está la cadena de conexión, aquí el esquema, como les dije, es público. Bueno, aquí al poner browse, ustedes pueden coger la palabra público. La tabla mm, final, a donde se va a cargar los datos, recuerden. Ustedes le dan un nombre, en mi caso de reporte, pero esta tabla no existe, ¿no? O sea, si lo tienen creado, bueno, habría que primero borrarla, que dice Truncate Table, debería seleccionar esta opción, ¿no? Para borrarla y luego que se inserte los datos, sí me explico, ¿no? Para que no entre en conflicto de que ya está creada la tabla de reporte. Entonces, como ustedes lo van a hacer sí que, bueno, lo van a hacer por primera vez, ¿no? Si es que utilizan esta herramienta, entonces se pone el reporte. O el nombre que ustedes quieran. ¿Sí? Aquí no hay nada que hacer browse porque es una tabla por primera vez, ¿no? O sea, browse significa explorar. Este número déjenlo ahí. Bueno, esto se sobreentiende que tiene que estar vacío. Si es la primera vez que esta tabla no existe, la va a crear, ¿no? Campos por especificar se deja ahí, todo se deja ahí, digamos, por defecto, ¿no? Como no hay ningún campo, digamos, en teoría creado, entonces no es necesario hacer nada acá en la otra pestaña. Entonces, miren, en el fondo, el SQL que se va a ejecutar, no está chequeando, bueno, vaya. Entonces, al dar este botón de SQL, a ustedes le van a salir toda la estructura de SQL que ustedes tienen, pues, que está listo ya para ser ejecutado, la famoso create table, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, bueno, aquí pongo cancelar para no. Entonces, una vez que está listo, ya está todo, aquí ustedes colocan la ejecución, el botón run, ¿sí? Y listo. Entonces, si todo sale, pues aquí en verdecito, como ustedes ven aquí, pues está todo bien. Y una previa de los datos está acá. Entonces, acá ya, miren, después del guión de las dos tablas, acá está, ¿no? Todo esto de aquí es lo que tiene que haberse creado en la base de datos. Fíjense como acá hay un montón de datos null, ¿no? Porque necesitaría hacer
Perdón, me estoy quedando así, necesitaría hacer el filtrado de estos campos nulos, ¿no? Bueno, eso sí, debería colocarse aquí un, un operador que filtre eso, ¿no? Eso es fácil, ¿no? Y listo. Entonces, si ustedes pueden, van al motor de base de datos para que vean que, ese es mi caso, pues datamar, se van a esquema, público, bajan un poco, donde dice table, acá está reporte, con el botón derecho, en este caso de, ¿cómo se llama? De Postgre, donde dice View, Edit Data, que me presente toda la fila o las primeras 100 filas, etcétera, etcétera. Y acá pues está miren todo lo que se ha traído de los, del campo operativo, ¿no? ¿Sí? Claro, hay un montón de cosas que hay que filtrar, obviamente, porque eso no me sirve para hacer reportes, ¿no? Más lo que va a hacer perder tiempo. Bueno, eso es. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, ¿de qué consiste el trabajo? ¿Sí? ¿De qué consiste el trabajo que van a hacer? Claro, aquí sí ya necesito que también cada uno, pues, como ven, explote estas herramientas, porque es lo que se puede hablar en esta materia, ¿no? Entonces, lo tengo por acá, creo, el trabajito, ya se me borró. Ah, no, acá lo tenía. Bien, entonces, bueno, voy a cortar aquí para, creo que ustedes tienen archivo PDF, así que, bueno, voy a cortar la grabación, sí, para continuar con la explicación de trabajo, porque esto ya no viene al caso, ¿no? Entonces aquí paro.